Pero uno quiere alertar, y por eso elegí esto, entre otras cosas, cuando Hitler, que también era muy conocido, suspendió los partidos políticos y dejó un partido único, fue ovacionado por el pueblo alemán, porque dijeron todo esto, que tienen sus curros, que son corruptos, que no sirven para nada, que colocan a los parientes, cosas algunas reales y otras exageradas deliberadamente, el pueblo alemán aplaudió. Después apareció la famosa frase del pastor Niemöller, que decía cuando vinieron por los comunistas no me importó porque yo no era comunista, después vinieron por los judíos y no me importó porque yo no era judío, ahora vienen por mí, ya es demasiado tarde. En ese camino elegimos un artículo breve de la prensa alemana porque el decreto por el cual el señor Milei decretó que, perdón por la redundancia, pero está bien dicho, que no se puede pedir cualquier información sobre la actividad del gobierno porque es secreto, son las cosas que pavimentan el camino hacia el autoritarismo. Y tenemos que rechazarlo por más que creemos que a nadie le importa, que a muy poca gente hundida en la miseria que está, le importan estas cosas. Pero la prensa alemana critica a Argentina, transparencia informativa y los perros de Milei, dice. Porque un nuevo decreto restringe el acceso a la información pública en Argentina y decenas de organizaciones han puesto el grito en el cielo. Los perros de Javier Milei son la nota de color en una noticia que tiene tintes más oscuros. Un reciente decreto establece nuevos límites al derecho a acceder a la información pública, que hasta ahora estaba garantizado en Argentina por la Ley de Acceso a la Información 27.275. No sé si tenemos que aclarar, la provincia de Santa Fe fue una de las primeras que adhirió a este tipo de leyes, pero esta otra ley dice lo siguiente: cualquier persona, no solo un periodista, puede por escrito pedir que se le aclare tal punto sobre tal cuestión de la actitud de gobierno. Están salvadas las cuestiones que tienen que ver con secretos por la defensa argentina o por el tema de las patentes, que también es un tema muy complejo. Eso está salvado. Pero todo lo demás que se pregunte si está bien redactado correctamente, el gobierno tiene la obligación de contestarlo. Por ejemplo, se utilizó, para saber lo del oro, lo utilizó la bancaria. Dijo, bueno, ¿dónde está el oro? ¿Cuánto es? Y ahí ya empezó. El oro es secreto. Si el oro es de todo, ¿cómo secreto? Otros países de la región también tienen una legislación similar en este tema. Son leyes importantes que tienen un impacto positivo para la democracia, dice a la prensa alemana Artur Romeu, director de la Oficina de Periodistas Sin Fronteras para América Latina. Suponen una herramienta fundamental para lograr transparencia en los asuntos públicos y para luchar contra la corrupción. Además, facilitan el trabajo de los periodistas a la hora de recabar información, aunque cualquier ciudadano puede hacer uso de ellas. Es bien conocida la devoción de Javier Milei por lo que llama a sus hijitos de cuatro patas mastines clonados de Conan, un perro fallecido hace años. A juzgar por las quejas de funcionarios de gobierno, estas mascotas suscitan una gran curiosidad ciudadana, ya que se reciben muchas consultas relacionadas con ellos sobre quién ingresa a la quinta presidencial de Olivos. ¿Tropieza el derecho ciudadano a recibir información con el derecho humano a la privacidad de una persona, en este caso de Milei? Quien entra a visitar al presidente es información pública, dice tajante Eugenia Braginsky, profesora de la Universidad de Buenos Aires y exdirectora de la Oficina de Acceso a la Información Pública. Esto que a lo mejor no se entiende y que destaca la prensa alemana es porque con el decreto que emitió el señor Milei ya no tiene la presidencia la obligación de llevar un acta con quien entra y sale ni de la Casa de Gobierno ni de la Quinta de Olivos. De hecho, ese fue el mecanismo de indagación pública previsto por la ley, el que permitió conocer las visitas recibidas por el expresidente Alberto Fernández durante la pandemia, lo que originó un enorme escándalo en el país. Es información pública la reforma de la Quinta de Olivos para los perros, quién cuida a los perros del presidente y cómo se le paga. Son datos vinculados a los perros que son información pública porque la Quinta de Olivos es del Estado y los gastos de la vida del presidente son pagados por el Estado, prosigue Braginsky. La experta recalca que cuando uno pasa a ser funcionario público y tiene la responsabilidad de ser presidente, su vida privada empieza a ser muy limitada. El decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información
cosechó infinidad de críticas desde su publicación en el Boletín Oficial el lunes. Opositores y decenas de organizaciones no gubernamentales advierten de una seria regresión del derecho de acceso a la información según los estándares internacionales de derechos humanos y de lucha contra la corrupción. Así que un comunicado emitido por la Fundación Poder Público va más allá, argumentando que la información se presume siempre pública y el secreto es la excepción. Para Eugenia Braghicki, el decreto supone una restricción muy fuerte, cambian el espíritu de la norma y vuelven de manera discrecional a impedir la entrega de información. Hay cosas que deben quedar en terreno confidencial, como los datos sobre la seguridad nacional o de defensa, información comercial vinculada a patentes, datos bancarios o personales de diversa índole, pero la ley contemplaba excepciones, dice la experta. Se trata de un desprecio por la información pública, por la rendición de cuentas, por informar a los periodistas, valora la politóloga. A propósito, dice el artículo estamos leyendo de la prensa alemana, lo cierto es que la relación de los periodistas con el presidente argentino no es idílica, la prensa ataca a Milei, Milei ataca a la prensa. Desde que era candidato son frecuentes sus ataques contra los periodistas a los que acusa de calumniar, insultar e incluso extorsionar. En una reciente entrevista en el canal La Nación Más, volvió a las andadas tras ser preguntado por qué no da conferencias de prensa. Voy a hacerlo jugando todos en el mismo terreno, que puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad. Antes tenían el monopolio del micrófono, ahora la comunicación está verdaderamente democratizada, dijo Milei, refiriéndose al uso de las redes sociales. Yo no sé si usted advierte, Milei está diciendo, sí, yo mando a los trolls a que insulten a los periodistas, sí, lo hago yo, para horizontalizar la información. En un contexto de conflicto permanente con el sector de la comunicación, el nuevo decreto pone trabas a la labor periodística. Si los funcionarios tienen muchas opciones para negar o demorar la información, eso afecta el trabajo periodístico. Todo aquel que critica al gobierno puede ser acusado de corrupto y si el periodista es oficialista, es objetivo y bueno, explica Fernando Ruiz, profesor de Periodismo y Democracia de la Universidad Austral. Para Ruiz, hubiera sido más constructivo convocar a las organizaciones expertas para dar su opinión previa sobre una nueva reglamentación. Tampoco, Ruiz, perdóneme, no sé qué había que cambiar, funcionaba bien. Si así funcionaba bien. Nada, funcionaba bien cuando los gobiernos eran populistas. Ahora que los gobiernos son libertarios, no hay que tener libre acceso a la información. Vamos. Pero Argentina no es un caso aislado en la región al restringir el acceso a la información pública. Bolsonaro hizo algo similar, intentó con arbitrariedad fragilizar una ley que estaba muy bien constituida desde 2011, dice Artur Romeu de Reporteros Sin Fronteras. Son pasos atrás para la cultura democrática y el acceso a la información en América Latina, lamenta Romeu. Bien, perfecto, así que retomamos, como dijo Anisa, el primer concepto. Ayer Javier Milei se pavoneó de ser uno de los políticos más conocidos del mundo. Bueno, pero es conocido por estas cosas también. También es por esto. Hoy es el Día Nacional de las Relaciones Públicas porque se fusionara la Asociación Argentina de Relaciones Públicas y el Círculo Argentino de Profesionales de Relaciones Públicas recién en 1979. Parece que había dos familias tradicionales que peleaban entre sí, no sé cómo es.